Hola, ¿cómo están? Hola. Monse muy guapa, yo muy barbón, que no me resuré, pero Monse se puso muy guapetona hoy. Oigan, el día de hoy vamos a platicar sobre Monse. Le toca a Monse ahora platicar. No sobre Sí, mí. un poquito sobre ella. Tiene una anécdota buenísima, ¿verdad, mi amor? Que involucra una casa embrujada. Ñaca. Pero estuvo bueno, o sea, está interesante. Hay muchas cosas que pasaron, sí, tiene que ver con mucha parte espiritual. Y hay otras cosas que son muy terrenales en esa casa, pero resulta que un día reciben una llamada de ¿quién? ¿De tu tía o de quién les llamó? Para avisar. No, hay que poner A ver, contexto. el contexto, ajá. Esa casa fue la casa donde yo crecí Ujú. desde chiquita toda mi vida. Y resulta que pues ya se murió mi papá, cada quien se fue para su lado y rentamos la casa durante pues a varias personas, ¿no? O sea, como primero fue una oficina, luego la cambiaron y así. Y en algún momento pues se fueron esos inquilinos y llegaron una familia de 4 personas, 2 hijo, hija, papá y mamá, ¿no? O sea, eso fue las personas a las que entrevistamos cuando íbamos a rentar la casa, así de, pues está padre, y así de que, pues mi hijo va a ir a la escuela a donde iba mi hermano a estudiar y la niña iba a ir a la escuela donde yo iba a estudiar, entonces así fue como de, pues una familia de 4 personas, ¿no? Exacto. Entonces ya mi mamá se las renta. Y lo raro era que siempre todas las rentas se las daban en efectivo. Y yo, pues bueno, o sea, mi mamá se idea, pues no hay tema, ¿no? Claro. Pero había veces en las que cuando a mí me tocó llegar a ir a recibir la renta, de pronto tocaba, pero sabes que nunca te dejaban ni asomarte casi. Y de pronto ya no nada más había la familia de señor, señora, hijo, hija, sino que de pronto había otras personas raras. Los tíos y los primos. Pues no sé si eran los primos o quién. Pero bueno, el punto es que en algún momento, mientras estas personas estaban rentando la casa, un día, el 24 de diciembre de ese año, yo iba en mi autobús camino a celebrar la Navidad con mi mamá, que vivía en un pueblito que se llama Zumpango. Y entonces ahí voy yo en mi autobús, en mi camioncito. Así, La bajada es por atrás, señorita. Todavía cabe, no hay lugar, todavía cabe ahí atrás. Júntense. Pues ahí iba yo en mi camión y de repente me llega una llamada de una prima. Y me dice, Monse, no te asustes, y ya sabes que el no te asustes asusta pero mucho. Sí, claro. Me dice, pero está la marina afuera de tu casa y están tirando en la puerta. Y hay helicópteros. No sé. Y yo, o sea, esto se pasó de ser así de No te espantes, un día normal a ahora estamos en Hollywood, ¿no? Así de película. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, pues nada, o sea, cerraron la calle, están con una barreta tirando la puerta de tu casa para entrar. Y está, pues, no sé si había periodistas o más cosas, pero bueno. Y yo así de, ok. Y entonces, pues, a Rey ya le hablo a una amiga mía, que uno siempre tiene que tener un amigo abogado, y además es muy, muy buena amiga, ¿no? Y entonces le hablé y le dije, oye, pues no sé qué pasó, pero está pasando esto. Y entonces me dice, pues seguramente son narcos. Bueno, no sé si esa palabra la podemos usar, no, pero la ahí usamos, le no pones importa. que se aguanten las redes. Ni te vayas a parar ahí ahorita, porque como son fiestas, o sea, hoy que es 24, si tú te paras ahí y dices, soy la dueña de este lugar, así te van a meter al tambo y vas a salir hasta el 8 de enero, porque no van a preguntar si eres y no eres y tú que o sea, la gente no está vas de a recibir vacaciones, reyes ahí. y entonces, pues no, que no se paren ni tú, ni tu mamá, ni nadie. Y yo, ok. Entonces, pues ya me fui a casa de mi mamá en Zumpango. Y llegué yo así de, pues está pasando esto, ¿qué hacemos? No, pues nada, ¿no? O sea, ni modo. Pues ya, total que nos esperamos hasta como las indicaciones de mi amiga, que fue pasando las fiestas, ya vas y ves. Entonces ya fui.
con mi mamá y vimos que tenía... porque yo le pregunté a mis... Toda mi familia vivía en esa misma calle y cada quien pues en su casa, ¿no? Pero todos vivían ahí, entonces eran como mis... Los vigías. Mis vigías que me decían qué estaba pasando. Entonces yo les preguntaba, porque me dijo mi amiga, pregunta si tiene sellos la casa, y no tenía. Y yo así, bueno, qué raro. Total que fuimos otra vez fuimos a la casa físicamente, ¿eh? Y no había ni un sello en las puertas, pero pues ya teníamos el antecedente de que se habían querido, pues se había metido la marina y habían sacado cosas y yo qué sé. Entonces, total que pues no nos podíamos meter, ¿no? Ajá. Además de que no teníamos ni cómo. Pero bueno, el punto es que de pronto ya dijimos, pues, ¿qué hacemos? No podemos meter. Vamos a la policía, ¿no? Claro, claro. Y entonces fuimos a la delegación. En la delegación nos dijeron, uy, no, aquí, pues, quién sabe, no sabemos nada. Vaya a la subdelegación. Fuimos a la subdelegación. En la subdelegación nos dijeron, no, pues aquí no hay ningún registro de nada. Ah, ok, pues gracias. ¿Y dónde está el sello? No, pues no sabemos. Ok, entonces acabamos yendo al reclusorio norte porque se supone que ahí había no sé qué instancia de que alguien podía saber. No, o sea, fuimos a lugares horribles, subdelegaciones, instancias de... Porque además la policía aquí en México maneja de una manera rarísima, como que nadie está en comunicación, pero hay un montón de sectores que podrían haber estado involucrados en el asunto, pero a todos los lugares a los que fuimos nadie sabía nada. Y entonces hasta que alguien nos dijo, ¿sabe qué? Pues si esto tenía que ver con narcotráfico, tendría que ir al Aceido. Okay. Que es la secretaría del... Bueno, como una instancia del gobierno que investiga el crimen organizado, ¿no? Sí. Y pues que vamos al Aceido. Y pues que ahí también como que no sabían mucho, pero creo que sí tenía que ver ahí, ¿no? Entonces, pues ya, total que en algún momento, pues tenemos que conseguir un abogado. Ya el abogado nos dice, no, pues no pueden entrar. Para esto estas personas estaban comprando, o ya habían comprado una casa en un lugar cercano ahí. Entonces, alguien nos dijo dónde estaba esa casa. Ajá. Y fuimos a ver porque nos dijeron que también la habían asegurado. Sí. Entonces fuimos y total que cuando entramos al fraccionamiento, porque era un fraccionamiento, ahí sí había sellos. Okay. Esa casa sí tenía sellos. Entonces pues la tomé de fotos a los sellos, claro. Y con esos sellos y con esa información ya pudimos como más o menos armar la película y ya en la Aceido nos dijeron, okay. Sí. Sí fuimos nosotros. Sí fuimos nosotros y es este caso y ta. Y yo... Ahí todavía, o sea, ellos tendrían que tener la información ya con la mera dirección. No, pues hay que decirles, oiga, no, la casa está... ¿No? Porque el caso se sigue a partir... Pues, ¿ves que cuando aseguran inmuebles porque los clausuran o lo que sea, le ponen ciertos numeritos? Sí, yo sé. Pues ahí es donde está la información de a dónde tienes que ir, a quién le tienes que preguntar, etcétera. Yo sé, pero el sistema tendrías que... O sea, ya todo está muy moderno, como para que por una dirección pudieras encontrar alguna relación, digo, es lo que... O sea, falta voluntad, siento. Pues no, nada más la dirección, pues oye, no sé. El punto es que ya. Oigan, ¿alguien sabe de algún operativo de ayer, muchachos? Ajá, no, jefe, no. A ver, ¿cuántos operativos hubo el 24 de diciembre en la Ciudad de México? No, pues de quién ese sabe. tipo. Pues yo no creo que muchos, ¿no? Bueno, el punto es que ya. Total que con ese numerito en la Aceido nos dijeron, no, pues sí es aquí, joven, ¿no? Y ya... pues abogados, no sé qué, los abogados nos dijeron así, uy, esto va a estar heavy, porque todavía existía la ley de extinción de dominio. Sí. Entonces, y además mi mamá, pues como, ay, sí, la familia feliz y no sé qué, y es toda linda y toda confiada y tal, pues cuando se acabó el contrato del primer año, no hizo otro contrato renovando. Ajá. Entonces no teníamos, que creo que se renuevan solos, pero bueno, el punto es que... Sí, no había papel. Ajá, no había un papel vigente. Entonces, bueno, que iba a estar difícil recuperar la casa y que iba a ser todo un rollo y que además como estaban todas las cosas de estas personas adentro, nosotros, uno, no te puedes meter. Dos, si te vas a meter, tienes que ir con un notario para que haga así de que
un lápiz, Sí. una virgencita de Guadalupe, todo lo que hay adentro de la casa lo tienen que registrar, porque además, si estos cuates de pronto aparecen y decían que tenían así de que tenía yo 50 millones de dólares ahí adentro. ¿Y mis 50,000 pesos ajá, qué? ¿a dónde están? ¿O qué tal si hay un muerto? ¿No? Claro, claro. Entonces te tienes que meter con un notario que dé fe de lo que hay ahí. Y luego tienes que rentar una bodega a Para donde poner vas las a cosas de meter ellos. todas las cosas de ellos, porque no las puedes así de que, bueno, ya Tirar. las subasta, las tiro a la basura, las regalo. Uy. No, las tienes que guardar. Y luego tienes que pagar un anuncio en el diario oficial de la Federación anunciando que ya están las cosas durante no sé cuánto tiempo para que esta gente lo reclame. Y ya después de que pasa no sé qué cantidad de tiempo, ya puedes pues deshacerte de ellas o de darlas por perdidas. Pero tienes que seguir esos procedimientos que además pues te acaba costando un dineral. Así que aguas a quien le rentan sus casas. Bueno, el punto es que ya total que pasa el tiempo, empiezan los abogados a ver qué onda. Y de repente un día, otra vez mi tía me llama y me dice, Monse, hay personas sacando cosas de tu casa. Y yo, así de que, ¿qué? Total que en ese momento, pues estaba yo trabajando, pero le dije a la persona así de, ahorita regreso, aguántame tantito. Agarré el metro, me fui y ya llegué y... Pero además, o sea, ahorita que lo pienso Sí, en es una locura. qué valiente, ¿no? Pues o sea, sí, qué loca. más bien, Porque no, o sea, o sea, qué temeraria es la palabra, porque era gente que pudo haber sido, te pudo haber hecho daño, o sea, era un, voy a enfrentar al ¿quién crimen, sabe quién? a un cártel, ahorita regreso. Sí, dame chance. Bueno, me fui para allá y de repente veo que pues justo están sacando cosas de la casa. Y yo pues me acerco así de, ¿quiénes son ustedes? Y porque Denme sus teléfonos. Sí, pero en mi cabeza estaba el rollo de que me firmen un papel de que ya la renta se acabó y ya, ¿no? Porque justo el abogado también pedía como el finiquito del arrendamiento. Bueno, entonces llegó y resulta que era la prima de los que estaban rentando. Y ya pues ahí me enteré de que estos cuates pues sí eran parte de un cártel. Digo, no me dijo así. Sí, somos parte del cártel. Somos parte del cártel fulano, pero me dijo que estaban en una casa de seguridad a la que se los habían llevado. Y pues era la única manera de contactarlos, ¿no? Claro. Entonces yo le pedí que si por favor podía contactarlos para que pues me ayudaran a liberar mi casa o así. Ah, sí. Y entonces me dio un número de teléfono. Y le dije que por favor, o sea, le di unos papeles como para que... Los llenara. Ajá. Y mi mamá se deslindara del asunto. Y ya estaban saque cosas y saque cosas. Y pues, pero de tantas cosas que eran, pues obviamente llevaban una camionetita, pues no acabaron, ¿no? Claro. Entonces, claro. ya yo de ahí me fui, o sea, según yo, ya tengo el teléfono de esta señora, pues obviamente a los 5 minutos, o sea, hablé una vez con ella y a la siguiente llamada ya fue así de que el teléfono que usted marcó no existe. No existe, claro. O sea, como que yo todavía no dimensionaba el tipo de personas, ¿no? Ajá. Ya, total que, pues como ya no me podía contactar, yo no sabía ni qué hacer, agarro y otra vez me llama, otra vez mi tía, sí, otra vez están aquí. Y ya voy otra vez, pero ya no estaba esta chava. Eran puros chavos, pues así, no de muy buen ver, en el sentido de que pues sí se sentía como una vibra rudos, gente ruda. Ajá, y yo no entré, o sea, entré a la casa, pero no entré del todo, pues, pero en la parte de abajo, esto ya habían pasado que como 3 meses. En la parte de abajo tenían una pecera y al fondo tenían un altar gigante con un montón de santos. Sí, sí. Entonces, pero lo que me llamó más la atención, aparte de todo este altar, fue la pecera. Porque los peces pues se veía limpio, se veía, pues no estaban muertos, pues no apestaba pescado muerto, o sea, y lo que yo pensé en ese momento fue, qué cosa tan rara que después de 3 meses de que hay una casa asegurada y no hay nadie ahí, esta pecera se vea
tan Tan limpia. funcional Sí. y limpia, ¿no? Y bueno, el punto es que ya se llevaron sus cosas, yo les pedí que me dieran como alguna información o algo, nada pasó. Total que a los 6 meses, bueno, ya abogados que estuvieron checando qué onda, pero a los 6 meses citan a mi mamá en la Seido. Y ya ahí, pues, ay, no sé, la vida es bien rara, ¿no? Sí. Como el abogado que nos estaba acompañando, por azares del destino, ese día, así perdió su cédula o no No la pudo encontró. ir, ¿no? No, sí estaba ahí, Ah, sí. pero no pudo entrar con mi mamá a hablar con el El señor comandante whatever que entrevistó a mi mamá. Y por un lado puedes decir, no, qué fregadera, qué mal, no sé qué. Pero fue lo mejor que pudo pasar, porque entonces entré a mi mamá con toda su lindura y ingenuidad y buena Buena onda hondez. es. Y se entrevista con este señor. Y el señor le dice, no, a ver, oiga, pero los sellos. Y mi mamá, no, pues es que la casa no tenía sellos, nunca tuvo sellos. ¿Cómo que no? Y que se enoja horrible, ¿eh? Y bueno, o sea, primero le empezó a explicar que habíamos tenido los teléfonos intervenidos durante no sé cuántos tiempo antes de que hicieran Sí. su movimiento para atrapar a estas personas. Y mi mamá, así de, ¿y usted qué hace en un día común? Y mi mamá, bueno, pues voy a mi clase de chikun, medito, a veces voy a México, le hablo a mis amigas, ¿no? Pues Sí, una sí, sí, señora, sí, sí. ¿no? Sí, pues sí. Y así, el señor, pues obviamente se daba cuenta de que mi mamá nada que ver, ¿no? Claro. Y dice, sí, bueno, nosotros sabemos que usted no tiene nada que ver, porque llevamos todo este tiempo realizando sus llamadas, ¿no? Eso por un lado. Y entonces justo sale lo de los sellos y mi mamá, no, pues es que no tenía sellos. ¿Cómo de que no? Y entonces se va el señor, va a regañar a no sé qué personas. Y ya regresa, saca los papeles, lo firma y le dice, ya está liberada su casa, señora. El punto es que se enojó tanto porque la casa, yo no sé si cuando entró la gente que estaba asegurando el inmueble, encontró personas ahí dentro. Ya. Y entonces, o sea, eso es lo que yo pienso. Encontró personas ahí dentro, se pusieron ahí como de acuerdo en un chanchullo, no le pusieron los sellos y entonces esa gente seguía entrando y saliendo. Seguro. Sí. Y pues se quedó ahí a vivir ese tiempo. Obviamente ya después tuvimos que pagar un dineral de agua, Claro. de reconexión del agua, de reconexión de luz, De de los todo, servicios, de todo, pues todas las rentas que perdimos, bla, 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 ¿no? Pero fue muy raro, ¿no? Obviamente en toda esta historia mi mamá y yo pues hacíamos pues trabajo espiritual y como de recuperación del inmueble, una serie de ceremonias, de limpias, etcétera, y pues lo logramos, ¿no? Pero y luego lo interesante todavía se puso más bueno cuando ya por fin ya teníamos pues ya habíamos recuperado nuestra casa y de pronto mi mamá un día, que también en la ingenuidad pero también en la locura, llega y dice, pues ya voy a ir a la casa, ¿no? Y va a abrir la puerta y no se abre. Y no se abre, y la empuja y no se abre. Y llegó todo el vigilante, le habló. El vigilante vino, le dijo que si le ayudaba, tampoco se abría. Total que le dice mi mamá, toda enojada, a la casa y a la puerta y a las entidades que había ahí, así, esta es mi casa y voy a entrar. Y la va a abrir y ¡pum! Se le abrió, ¿no? Sí. Y así, entonces ya se mete, no había luz, no había agua, no había nada. Y mamá, así de que, pues, a dormir en su casa. Sí. Y a reclamarla. Ajá, y yo, pero había unas cosas, o sea, si yo cuando entraba, ya cuando pude entrar y cuando ya podía ir, o sea, yo entraba y así de inmediato me empezaba a dar sueño. No, todo mal. El punto es que pues ya tuvimos que hacer como igual un montón de ceremonias limpias y cosas ahí en la casa como para limpiarlo. Y al final pues ya se logró. Pero qué loco. O sea, es decir, este tipo de casos para que tú recuperes la casa es casi imposible. O sea, es lo que nos muy decían difícil. los abogados. Nos decían, no, pues ya délo por perdido. Porque, o sea, o hay corrupción y alguna persona de ahí de los involucrados en asegurarlo se lo agencia, se lo queda, o yo qué sé.
pero es muy difícil que recuperes un inmueble que esté en esas circunstancias. Sí. Y pues lo logramos, pero fue una experiencia demasiado fuerte. Qué loco. Y el tema de los sellos fue como... Eso fue clave. Sí, pues que tuvimos que ir al otro lado para sacar en realidad cuál era la información. ¿Y las personas se comunicaron? O sea, ¿te firmaron algo de que ya no había renta? Nada, no te firmaron nada. ¿O qué? ¿O cómo se deshace el contrato? Es que ya, yo no me acuerdo bien. O sea, a mi mamá le seguían pagando la renta, pero creo que en algún momento tuvieron conversaciones para que le compraran la casa. Y acabaron comprando la otra. Ya. Pero de todas formas ahí yo no sé cómo funciona y no sé qué pasó con los dueños de la otra casa o ex dueños. Pero según yo, si te compran un inmueble con dinero del crimen organizado, ahí hay también tema, ¿no? Sí, o sea, no sé cómo funcione. O sea, no sé si pasa después de un tiempo, pues ya ni modo, ya su dinero. No sé qué pasa. O sea, la verdad es que no tengo idea. O sea, pero bueno, el punto es que gracias a que estaba la otra casa y que esa sí tenía sellos, supimos qué hacer y cómo hacerle, porque si no hubiera estado todavía más difícil. Así que tengan mucho cuidado con a quién y Qué cómo loco. le rentan sus inmuebles a la gente. pues sí, bueno, pues esa fue la historia de hoy. Pónganos en los comentarios qué les gustaría oír. Compartan sobre todo mucho porque para brincar ahí las censurillas que hay con las palabras. Pero bueno, muchísimas gracias. Adiós.